Estimado estudiante, bienvenidos al curso de Comunicación Efectiva 1. Yo soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de las barreras de la comunicación eficaz. ¿Qué es lo que sucede cuando en un proceso comunicativo encontramos una barrera? Si nosotros recordamos previamente los temas que hemos trabajado, sabíamos claramente que existen elementos que en conjunto van a desarrollar este proceso de carácter comunicativo. Cuando ellos trabajan de manera correcta, sucede la comunicación de carácter eficaz. Pero hay circunstancias que nos van a permitir evidenciar que no se cumple este proceso de carácter comunicativo. Al no cumplir o al no llegar este mensaje, hay un inconveniente, hay una situación que nos está perturbando ese proceso y por lo tanto está impidiendo que este mensaje se pueda comprender o que este mensaje pueda llegar a su objetivo. Y usted sabe muy bien que ese objetivo es este elemento llamado receptor, ¿no? Que en un tema previo nosotros lo conocimos como elementos de la comunicación. Sabemos muy bien que en el proceso comunicativo no debemos de encontrar ningún factor que perturbe, ningún factor que genere algún tipo de situación comprometedora en este proceso. Si esto sucede, la comunicación no va a poder alcanzar este objetivo que pretende, que es el de entender y comprender este mensaje. Por lo tanto, lo que nosotros podemos señalar acerca de las barreras es que en otras definiciones también lo podemos encontrar como ruidos o también los podemos encontrar como interferencias. En los procesos comunicativos también vamos a encontrarnos en algunas circunstancias con estas interferencias o estos ruidos. Estas interferencias o ruidos que nosotros tenemos en los procesos son denominados barreras. Estas barreras lo que hacen es impedir que este mensaje pueda llegar, que este mensaje mientras está viajando se vea abruptamente interrumpido por algún tipo de factor. En ese sentido, lo que nosotros vamos a encontrar es que en un proceso normal hubo una ruptura. Esa ruptura es aquella que se va a evidenciar en esta interferencia o en este ruido. Estas barreras normalmente pueden ser ocasionadas por el hablante, pueden ser ocasionadas por el oyente o dependiendo de la circunstancia también, porque muchas veces el entorno determina también que estas barreras puedan manifestarse. Podríamos señalar al respecto que estas se presentan en cualquier momento del proceso. Si en ese momento los elementos están trabajando de manera conjunta, en cualquier momento del proceso comunicativo sucede la presencia de esa barrera. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los elementos de la comunicación, es estar preparados para ese tipo de situaciones. Si en ese momento se presentó la barrera, hay que tratar de poder entender qué situación es la que ha sucedido para poder retomar esa comunicación y poder continuar con este proceso. Estas barreras vamos a encontrarlas que se pueden evidenciar o se pueden manifestar en diferentes clases. La teoría que nosotros vamos a utilizar o vamos a señalar es aquella que nos indica 3 clasificaciones para poder mencionar a este tipo de barreras. Vamos a encontrar las barreras que están direccionadas al emisor, barreras que están direccionadas al receptor y barreras que van a estar direccionadas al entorno. Es decir, estos 3 elementos de la comunicación son aquellos que nos pueden generar alguna barrera en estos procesos que nosotros vamos a desarrollar. En función a ello, cuando nosotros hablamos de las barreras debidas al entorno, son aquellas barreras que se van a evidenciar en un contexto, son aquellas barreras que se van a evidenciar en un ambiente. Por lo tanto, es el ambiente o es el contexto las que va a generar. Son ellas las que de manera espontánea van a generar este tipo de interferencias. Por ejemplo, podemos tener una llamada telefónica. Si usted está reunido, por ejemplo, en la empresa, está en una junta directiva y de pronto suena el celular, ese es un ejemplo de barrera.
porque la comunicación ha ido fluyendo correctamente, pero de pronto ese sonido que viene del entorno, que viene del contexto, ha hecho que la comunicación se corte abruptamente. Este corte abrupto es un ejemplo de barreras generadas de acuerdo al contexto. Es el mismo ambiente quien ha generado esa circunstancia. Asimismo, podríamos señalar también la congestión vehicular como otro ejemplo que se genera también en el entorno y que va a afectar directamente el proceso comunicativo. Por ello, estas barreras que se generan en el entorno o estas barreras que se van a generar en el contexto son aquellas que van a estar marcadas en el mundo exterior y van a afectar directamente el mensaje que nosotros tenemos. Mientras la comunicación está siguiendo su ruta, mientras la comunicación está siguiendo un flujo normal, esta barrera que ha sido generada por el contexto se presenta. Al presentarse, lo que ha hecho es generar un corte, es presentarse de manera abrupta y por lo tanto lo que está generando es que la comunicación ya no llegue, ya no cumpla su objetivo. En algunas circunstancias, volver a retomar la comunicación es una situación un poco complicada, pero no difícil. Lo que debemos hacer en este tipo de circunstancias es retomar el proceso comunicativo para que este emisor esté preparado en continuar el proceso y llegar hacia su objetivo, que es el receptor. Entonces, las barreras que se generan en función al entorno se pueden evidenciar de esa manera. También podemos encontrar estas barreras que son generadas por el emisor. Son barreras o son interrupciones que también nosotros los hablantes podemos manifestarlas. Si hace un momento hemos mencionado que el contexto, como por ejemplo la llamada telefónica o la congestión vehicular, interrumpen el mensaje, nosotros los hablantes o nosotros los emisores, es decir, los que codificamos el mensaje, también podemos generar barreras. ¿Y estas barreras cómo se evidencian? Por ejemplo, se evidencia cuando nosotros no vocalizamos correctamente. Al no vocalizar correctamente, lo que se produce es una confusión. Recuerde usted que en el proceso comunicativo, el receptor está a la expectativa del mensaje. Como está a la expectativa del mensaje, al no vocalizar correctamente, el hablante, en este caso nosotros los emisores, no generamos esa comprensión del mensaje. El mensaje se pierde. Ahí yo he generado una barrera. El emisor ha generado una barrera. También podemos interpretar este tipo de barreras, por ejemplo, en las incoherencias. Muchas veces nosotros no construimos correctamente el mensaje. Al no construir correctamente el mensaje se va distorsionando. Y como se distorsiona, no es nada coherente la información que transmito. Ese es otro ejemplo de barrera que nosotros vamos a generarlas. Y vamos a señalar que también existen otro tipo de barreras, y estas son las barreras generadas también por el receptor. No solamente el contexto, no solamente el emisor, sino también el receptor, es decir, nuestro oyente, el que decodifica, también puede generar una barrera. Al generar esta persona esta barrera, lo que está haciendo es un impedimento para comprender el mensaje. ¿Y cómo se evidencia ello? Se evidencia, por ejemplo, cuando este receptor no está atento al mensaje, cuando este receptor ha perdido la conexión de su atención y por lo tanto el mensaje no es claro para él. Sucede en muchas situaciones, en muchas circunstancias, por ejemplo en las empresas cuando estamos en alguna reunión. Probablemente el expositor está dando el mensaje y probablemente su receptor o su oyente esté en otra situación o esté en otro contexto. Por lo tanto, hay una desconexión. Este tipo de situación también es una barrera. ¿Y quién lo ha generado? Lo ha generado el receptor. Esta persona que tiene que decodificar, pero por problemas como los que mencionamos, ha generado lamentablemente una barrera. ¿Qué me permite reconocer este tema? Me permite reconocer que en todo proceso comunicativo se requiere de mucha atención, de mucha dedicación, de mucho compromiso de todos sus elementos. No solamente es importante el mensaje, es importante quién lo envía,
es importante quién lo recibe, es importante por dónde viaja y es importante en qué circunstancia o situación se va a generar. Si estos elementos trabajan correctamente, vamos a encontrar el éxito en la comunicación. Muchas circunstancias, muchas situaciones, si bien van a ser producto del mismo contexto y van a generar barreras. Es cierto, las barreras se van a evidenciar, se van a notar, pero ello es solamente en un campo, que es el campo externo. Nosotros los emisores y nosotros los receptores tenemos que ser también muy responsables y poder evitar estas barreras. ¿Para qué? Para que la comunicación pueda alcanzar el éxito. Recuerde claramente que lo que pretendemos nosotros es que ese mensaje llegue, ese mensaje se comprenda. Entonces, vamos a señalar que en este contexto, en esta situación, las barreras están ahí, pero muchas de ellas pueden ser controladas por nosotros, pueden ser manejadas por nosotros. Hay un compromiso del hablante, del oyente y de todos los elementos de la comunicación para hacer que estas barreras en algunas circunstancias puedan ser controladas. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por la atención el día de hoy y nos estaremos viendo próximamente con otro desarrollo del tema. Gracias.